¿Está grabando o no? Ahí está. Bien. Bueno, acá estamos. Entonces, en esta clase vamos a tratar, como les estaba diciendo, las leyes de los gases ideales. Vamos a tener primero que ver varias cuestiones antes para saber, antes de meterme en las leyes de los gases ideales, voy a tener que definir qué son los gases ideales. ¿Sí? ¿Qué son los gases ideales? A ver, esperen un poquito, que tengo acá problemita. A ver, perdón. Disculpen, acá estamos. Vamos a hablar entonces de gases ideales. ¿Qué es un gas primero? ¿Cuál es el estado gaseoso de la materia? Recuerden que el estado gaseoso era cuando yo tenía la sustancia suficientemente alejada las moléculas unas de otras, de manera que no interactuaban mucho entre ellas. Supongamos, si yo tengo un cubito de hielo, vamos a hacer los tres estados de la materia, tengo un cubito de hielo, las moléculas de agua de este cubito de hielo están, si yo las pudiera ver con una lupa, pongo una lupa acá para ver, las voy a ver que están acomodadas, ubicadas, no ven las líneas, porque las líneas estas yo las dibujo para hacer bien la geometría, pero yo veo que las moléculas están ordenadas de alguna manera y quietas, rígidas. Estas son moléculas de agua. Estoy hablando que esto es un cubito de agua. Entonces, en ese estado de agregación, que ya lo estudiamos bastante en las primeras clases, yo observo que hay una fuerte atracción entre las moléculas hay fuerzas de atracción que hacen que las moléculas se queden quietas, estén rígidas. Y esta se atrae con la otra de acá, y esta con la otra de acá, y así forman redes cristalinas cuando las forman. Otros sólidos pueden ser amorfos que no están tan ordenados como este. Pero en general, un sólido puede formar figuras geométricas, las moléculas forman una figura geométrica y eso conforma una red cristalina, se llama. ¿Por qué? Cristalina, red cristalina porque aparentemente podrían formar cristales. La unidad mínima sería un cristal. Ahora bien, eso sería si el agua, tengo el cubito de agua. Si yo el cubito de agua lo dejo suficientemente afuera de la heladera, sabemos perfectamente que el cubito de agua se va a derretir y entonces ese cubito de agua va a pasar a estar en un vaso y en un vaso voy a tener agua de nuevo. ¿Pero qué agua? Agua líquida. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre esta situación y esta situación? La sólida, que era el hielo y el líquido. Básicamente, que acá las moléculas decidieron romper su unión con las otras que las mantenía rígidamente unidas y en este caso, en el agua, si yo ahora pongo una lupa en el agua, entonces quiero ver cómo están las moléculas allí. Si las quiero ver, en realidad voy a ver que las moléculas de agua están muy próximas unas con otras, no están alejadas, pero están desordenadas y se pueden mover en cualquier dirección y sentido, pero obviamente se mueve y siempre está pegado a otra molécula de agua. Pero ya no existe la situación esa de rigidez donde las moléculas estaban ubicadas en un espacio físico y no se movían, donde había una fuerza de atracción muy fuerte, de interacción, que no les permitía que ésta se pueda alejar, por ejemplo, o ésta se vaya a otro lado. Tenían que permanecer dentro de su cristal, bien acomodaditas, como si fueran ustedes alumnos sentados en una clase, cada uno ocupando su silla. Las moléculas en el estado gaseoso se pueden mover. Y bueno, listo, se mueven. Entonces ya no hay posibilidades de formar un cristal,
pero no se alejan unas de otras, sino quedan bastante en contacto una con otra. Finalmente, si yo al agua esa líquida, ese vaso de agua, lo pongo en un jarrito y lo pongo en el fuego, ese vasito de agua, ese poco de agua, lo pongo en un jarro y lo pongo al fuego, lo pongo en una llama, algo que le dé calor, sin una hornalla, esta agua va a pasar a la fase vapor. Entonces cambió de estado. ¿Y cuál es la diferencia del vapor? Bueno, pongo una lupa, miro, y allí ya veo que las moléculas están mucho, pero mucho más distanciadas. La distancia es muy grande y por lo tanto las fuerzas de interacción son mínimas, son casi nulas. No digo que sean nulas, pero las fuerzas son muy pocas. Entonces estas se mueven con gran libertad en el ambiente y bueno, ahí andan revoloteando las moléculas de vapor de agua. Bueno, ese es el caso en que yo ya tengo el estado gaseoso. Entonces, ¿de qué se caracteriza el estado gaseoso? Las moléculas que componen la materia en estado gaseoso se pueden mover libremente y en forma aleatoria. ¿Qué quiere decir la palabra aleatoria? Que yo me puedo mover, esta es mi molécula, me puedo mover para allá, pero también me podré haber movido para allá, para acá, o sea, aleatoria quiere decir que no hay un orden predeterminado que diga hacia dónde me tengo que mover, sino que me muevo como me viene en gana, básicamente. Finalmente, digo que esas moléculas, por supuesto que si se están moviendo y están en un recinto, en un recipiente, supongamos que sea la habitación, el aula, donde sean, esas moléculas van a moverse y van a chocar con las paredes, van a chocar con las paredes y van a rebotar, por supuesto, no es que chocan y perforan la pared, rebotan, chocan, chocan, va, choca y rebota. Después que choca, vuelve a rebotar y sale y vuelve a rebotar ¿con quién? Bueno, también puede rebotar con otra molécula. Esta viene, choca con esta, rebota con esta, sale para allá y así se mueven las moléculas aleatoriamente rebotando contra todas las paredes y entre sí. Ese sería el estado de agregación gaseoso. Las moléculas entonces se caracterizan ¿por qué? Porque no tienen fuerzas, no hay interacción entre ellas, son muy pequeñas las fuerzas de interacción. Entonces la primera característica sería que no hay fuerzas de interacción grandes, son muy pequeñas y por eso andan. Y segundo, el movimiento. Como lo digo acá, el movimiento es aleatorio y andan chocando con las paredes entre sí, se mueven para cualquier lado y van rebotando. Acá tiene una imagen también ampliada de eso. ¿Qué sustancia conocemos gaseosa? El cloro gaseoso, conocemos el ácido clorhídrico gaseoso, el amoníaco gaseoso. Bien, entonces allí tienen la situación que les estaba planteando de los tres estados de la materia, donde obviamente el estado gaseoso es el estado más desordenado, porque la materia se mueve como le da la real gana. Acá tienen las moléculas, estas son unas moléculas diatómicas de 2 átomos, y se mueven en cualquier dirección y sentido. Acá lo tengo en estado líquido, esto creo que es bromo, y acá tenemos entonces las moléculas todas acomodadas, desordenadas, pero juntas. Y acá están totalmente ordenadas cuando está en estado sólido, las moléculas se alinean, se ordenan y forman redes cristalinas. Bien, entonces, ¿qué sucede con los gases? Acá tenemos un montón de características. Son compresibles. Eso es algo que vamos a tener que comprender qué quiere decir compresibles. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme qué es compresible? Que se puede comprimir. Exacto. ¿Y qué sería comprimir? Comprimir sería, chicos, yo se los voy a decir bien fácil, todos ustedes, no me va a decir ninguno de ustedes me va a decir que no conoce un inflador de bicicleta. Todos conocen un inflador de bicicleta, ¿sí? Uy, vamos a tener un problemita acá para dibujarlo. Esto es un inflador de bicicleta, ¿sí? Que tiene un tubito por donde sale después la válvula. Acá tiene una tapa
una tapa bien, que lo sella bien ahí arriba. Acá tiene un agujerito por donde entra un esto se llama esto, y ahí hay un pistoncito que se mueve, que es como un disco. Entonces, si ustedes acá ustedes lo agarran con la mano, tiene una manijita para que lo agarremos nosotros, ¿sí? Bien, esto es un inflador. Si lo ven de arriba, lo verían así, el agujerito sería chiquitito, y esta tapita de acá, alguna vez alguno que haya destornillado, desenroscado, o destornillado, perdón, desenroscado, ese va a ver esto que yo les digo que es el émbolo que es esto, y este sería el pistoncito. Pistón. Bien, entonces, ¿cómo funciona el inflador? Bueno, el inflador es un cilindro básicamente, donde yo tengo ese pistoncito que es sólido, es como una chapita que tengo ahí. A ver, yo por dibujarlo lo empeoré. Es así. Este es el émbolo que va para allá. Y bueno, es un cilindro donde esto se puede mover para allá o para acá, este émbolo. Este émbolo se puede mover. Yo con la mano lo subo o lo bajo. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Si lo bajo, estoy... Y acá yo normalmente tengo una rosca y viene una manguerita que yo la voy a poner después a la rueda de la bicicleta, ¿sí? Más o menos ese sería el inflador. O lo pueden, si no conocen un inflador, obviamente van a conocer una jeringa, es lo mismo. Algo que ustedes juegan normalmente con una jeringa o pueden haber jugado con un inflador es que en la punta, en la tapita, ustedes le ponen el dedo y lo tapan a esto. Le ponemos un dedo y lo tapamos. Entonces, cuando vos querés bajar el émbolo, cuando lo bajás para acá, vos sentís que tenés que hacer fuerza. ¿Por qué? Porque acá adentro hay aire. Y lo que estás haciendo con esa tapita es, si yo lo tengo cerrado acá, lo estoy bajando al émbolo y lo estoy reduciendo. Un minuto después ya va a estar por acá, lo voy a dibujar aquí al émbolo, otro va a estar por acá, y así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Era el volumen inicial. Resulta que el volumen después es este que estoy dibujando acá. Y finalmente tengo este volumen que tengo acá abajo. Es decir, yo cada vez que lo corro al émbolo, lo que estoy haciendo es comprimo el aire. ¿Cómo lo comprimo? Porque le estoy reduciendo el volumen. ¿Y qué logro con esa reducción de volumen, chicos? Evidentemente ocupo menos espacio. ¿Qué tuve que hacer yo acá para reducir el volumen? ¿Qué tuve que hacer acá sobre la manijita, sobre el émbolo? ¿Qué he tenido que hacer? Aplicarle presión, fuerza. O sea, he tenido que hacer fuerza, ¿no es cierto? He tenido que hacer fuerza. ¿Sí? Vos hacés fuerza con el dedo en la jeringa, con el dedo pulgar, o fuerza con los bíceps acá y tríceps acá para empujar esto, ahí hace fuerza. Si vos la fuerza la dividís en el área del émbolo, es la presión que vos estás ejerciendo sobre toda la columna de aire que yo tengo metida ahí adentro, ¿sí? Todo el aire que yo tengo metido acá adentro, la fuerza dividida en la superficie es la presión que vos estás ejerciendo sobre el gas que tengo yo acá encerrado. ¿Todos lo han entendido a esto, chicos, que es la compresión? Sí, profe, perfecto. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿qué sucede si vos a la jeringa la llenás de agua y la tapas acá, le pones el dedo y querés bajar el émbolo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No va a bajar. Pasa lo mismo, se complica. No baja. ¿Y por qué no baja? Porque no se puede comprimir el líquido. Entonces ustedes han entendido rápidamente que los líquidos no se comprimen fácilmente y mucho menos los sólidos. Y esto está claro, ¿por qué? Porque las moléculas están pegadas en los líquidos.
están pegadas. Sí se pueden mover, pero no pueden reducir su volumen. Mientras que en los gases, las moléculas están bien separadas, y bueno, si yo te reduzco el volumen, bueno, me voy a apretar más, me voy a juntar más una con otra. Pero, fíjense, acá les voy a dibujar el mismo sistema. A ver, lo vamos a poner acá, que puedo dibujar mejor. Les voy a poner el mismo sistema. Entonces, si yo tengo acá mi pistón que se puede desplazar, el émbolo con el que yo hago la fuerza, y acá tengo el gas, obviamente que si yo lo reduzco al volumen del émbolo, perdón, al volumen de donde tengo metido los gases, este volumen B1, y acá tengo un volumen B2, obviamente que acá van a estar mucho más amontonadas las moléculas que acá, pero siguen estando libres, siguen moviéndose. Lo que pasa es que antes, si yo hacía una lupa, veía esto. Ahora, si pongo la lupa en este caso, y pongo una lupa allí, entonces yo lo que voy a ver va a ser un montón o sea, muchas más moléculas que en el caso anterior. Pero siguen moviéndose libres, no se tocan, ¿no? Siguen chocando con las paredes, siguen chocando entre ellas, nada más que están más juntas, y por lo tanto voy a decir que ese aire está a más presión, lo pude comprimir, pasé de B1 a B2. Al líquido y a los sólidos no los puedo comprimir. Recuerden eso. Los sólidos y los líquidos no son compresibles. Y los gases son compresibles. Esa es la principal característica de los gases, ¿sí? Bien. ¿Qué otra situación más tenemos? Las moléculas de gas se expanden y tienden a separarse y aumentar la distancia entre ellas. Ocupan la totalidad del recipiente. No tienen ni forma ni volumen propio, tienen la forma del recipiente. ¿Esto qué quiere decir? Lo que acaba de decir ahí. Si yo al gas le permito, lo voy a poner en otra forma. Todos han tenido alguna vez aire en un globo, aire comprimido. Entonces, supongamos que esto es un globo. Esto es un globo, que yo lo tengo acá anudado. Esto es un globo. ¿Qué pasa cuando yo lo desanudo al globo? Ese globo lo voy a tener puesto en una habitación. Ese es el globo allí, en la habitación. ¿Qué pasa cuando yo abro ese nudo? ¿Qué sucede con el aire que estaba en el globo, que estaba comprimido allí? ¿Qué va a pasar? Se junta con el aire que hay en la habitación. Exacto, pero se va, supongamos, ahora te voy a dar una situación un poquito más complicada, digamos, de alguna manera, que en la habitación no haya nada, no haya aire, esté vacía la habitación. ¿Qué va a pasar con el aire que salga de allí? ¿Qué va a pasar con las moléculas? Se expande. Se expanden. Se expanden. Pierden el estado de caliente donde estaban metidas y se expanden y van a ocupar todo el volumen. Obviamente van a estar menos apretadas, la presión va a ser menor, eso ya lo tengo claro, pero se han expandido y han ocupado todo el volumen de la habitación. Y si la habitación, en vez de ser así, era así, por decirlo, también se van a adecuar a ese volumen. Y si la habitación era un cilindro, también se van a adaptar a ese cilindro. Quiere decir que el gas se expande, siempre y cuando que pueda, yo le dé el espacio para que él se expanda, se va a expandir. Va a llegar tan lejos el gas como paredes lo confinen. Siempre se van a expandir hasta las paredes, ¿sí? Y va a tomar, ¿qué forma tiene el gas? Y bueno, acá la habitación es un cubo, acá es un paralelepípedo, acá ¿qué es? Es un cilindro. Bueno, esa es la forma que va a tener el gas. ¿Y acá qué era? Era una esfera. En fin, por eso podemos decir que ocupan la totalidad del recipiente, no tienen ni forma ni volumen propio, toman la forma del recipiente que contiene gas. No tienen forma, no tienen un volumen, porque puede tener cualquier forma y el volumen yo lo puedo también reducir o ampliar si quiero. Las densidades de los gases en general son muy bajas, menores que las de los líquidos y de los sólidos. A ver, ahí les hago una pregunta. La densidad del agua, ¿cuánto vale? 1. Uno. ¿Un qué? Pero quiero que me digan, ¿un qué? 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Alguno de ustedes entiende exactamente qué quiere decir ese concepto? Quiere decir que 1 centímetro Un gramo de cúbico, agua
Me ocupa Sí, el volumen de un centímetro cúbico. exacto. Y un centímetro cúbico no es otra cosa que un cubito que tiene un centímetro de lado. ¿Están de acuerdo? Entonces, agarren un centímetro, agarren la regla, tomen un centímetro de lado, imagínense ese cubito, y ese cubito, en el caso del agua, tiene 1 gramo de masa, y esa es la densidad del agua. El aire, el aire, por ejemplo, ¿cuánto creen que es la densidad del aire? Menor que la del agua. Muy Bien, pequeño. muy pequeña, pero quiero que tengan una referencia para que de aquí en más, porque estos son datos que ustedes los tienen que registrar como ingenieros y para entender cuando hagan un problema o resuelvan alguna situación, puedan establecer relaciones de volúmenes entre sólidos, líquidos y gases. El aire tiene una densidad de 1,1, pero es gramos por decímetro cúbico. ¿Mm? Ya la van a calcular ahora en los problemas, vamos a aprender a calcular esto, cómo se calcula la densidad del aire. Entonces, pensá la diferencia, un decímetro cúbico, ¿cuánto era? Un decímetro cúbico era justo ¿cuánto? Litro. Un litro, exactamente. Entonces, una botella de 1 litro, una garrafita que tenga 1 litro de aire, tiene 1 gramo de peso, o 1,1, un poquito más de 1,08. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. O sea, ¿cuál es la relación entre la densidad del agua y del aire? Fíjense cómo es la relación de densidad del aire con respecto a la densidad del agua. 1 gramo en 1000 centímetros cúbicos. Que es la densidad del Y aire es acá tengo un casi 1000 veces gramo. más chica. Exacto, muy bien, bien. Es 1000 veces más chica. O sea, eso también a ustedes les va a dar, como les digo, para los problemas cuando resuelvan, si bien no todos los gases tienen densidad 1 y no todos los líquidos tienen densidad 1, cuando ustedes, el gas que más van a utilizar en toda la vida de ingeniero y el líquido que más van a usar va a ser el agua. Y los valores no van a ser tan diferentes. Entonces ustedes siempre tengan la relación que 1 gramo de gas ocupa 1 litro y 1 gramo de líquido, un centímetro cúbico. Estoy diciendo, estoy yendo a una situación un poquito como exagerada, pero siempre va a ser 1000 veces mayor la densidad del líquido que la del elemento gaseoso, de una sustancia gaseosa, ¿se entiende? Bueno, a bajas presiones las moléculas están separadas. A ver, estábamos acá, yo me fui. Las densidades son bajas, las fuerzas intermoleculares son débiles, ya lo mencionamos. Los gases forman mezclas homogéneas. Bueno, esto ya también lo sabíamos. Ustedes saben, ya empecemos por el gas por excelencia, el aire. ¿Por qué me dicen que los gases forman mezclas homogéneas? ¿Qué es el aire? De hecho, ¿qué es el aire? Pregunto a la clase, ¿qué es el aire? ¿Es una mezcla o es un gas puro? Una mezcla de gases. Bien, ¿cuáles son los gases que intervienen entonces en el aire? Por ejemplo, Oxígeno, dióxido de Dióxido carbono, de carbono. nitrógeno. Nitrógeno. nitrógeno, no sé, está bien que interviene el dióxido de carbono, pero nunca se olviden del nitrógeno, que es el que tiene el 78%, ¿no? Prácticamente tenemos 21% de oxígeno y 79%, bueno, y acá puedes poner un 1%, más o menos, más o menos. Bueno, fíjense que si ustedes agarran un frasco, ese mismo frasco que yo te daba antes, te decía, mira, acá tenés un frasco de aire, ¿sí? Acá tenés aire, te doy una botellita llena de aire, que usted no tiene ningún problema, basta que agarre una botella de gaseosa vacía, la cierre y le diga, mira, acá te doy una botella que tiene aire directamente. Entonces, vos vas a decir, che, ¿yo veo alguna fase acá adentro o es un sistema homogéneo? ¿Qué opinan de eso? Un sistema homogéneo. Sistema homogéneo. Exacto, yo no puedo distinguir fases, o sea que los gases forman, si yo mezclo nitrógeno, que supongamos que este sea el nitrógeno, con, no sé por qué me voy, supongamos que yo mezclo nitrógeno
Y este que voy a poner acá, estos triangulitos, son el oxígeno. Y este que ponga hueco, bueno, este va a ser nitrógeno, el oscuro. Y este que ponga redondito sea el dióxido de carbono. Eso es para que yo entienda cuánto hay de cada uno y que tenga una mezcla de 3 gases. Ah, bueno, sí, tengo nitrógeno, está bien, tengo dióxido de carbono, ok, tenés oxígeno, ok. Todos esos son los gases que yo tengo metido ahí. Pero en realidad vos ahí adentro no ves nada. Eso es totalmente homogéneo, es un sistema homogéneo. Los gases cuando se mezclan forman mezclas homogéneas. Subite acá. Ya tengo la visitante yo que quiere ver la clase. Bien, entonces, los gases forman mezclas homogéneas, las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento al azar, chocan entre sí, esto es lo que ya dijimos, y los choques entre las partículas de gas y las paredes son las responsables que esto que está acá representado en este esquema, cuando las moléculas chocan contra la pared, chocó y rebotó. Al chocar con las paredes se ocasiona y se genera la presión de los gases en las paredes. Entonces, para que ustedes sepan, cuando ustedes están llenando, esta es la rueda de un auto, y yo voy a la gomería y le digo al pierna, poneme con el, tengo acá un manómetro, y acá le digo, ¿con cuánto le, a ver, a ustedes alguno tiene auto, sabe cuánto se le pone en la rueda de un auto? 35. 33, 35 PSI. 33, 30, ¿quién pone 35? La va a reventar la rueda, va a andar 29. rebotando. Stefanuti, anda rebotando. Bueno, supongamos Ah, Con 30. 30. 30 se pone, 29, 30. ¿Qué te ponen 29, 30? ¿Qué es ese 29, 30 que te están poniendo? ¿Alguno ha leído? ¿Alguien sabe qué es eso? PSI es la PSI es la del aire. PSI, muy bien. Esto lo tienen que saber como ingenieros, tienen que dominar todas las unidades. El PSI, ¿sabés qué es una PSI ya que has estado tan bien? Es kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, no. Ahí estamos, ahí sí te has confundido. Pero ¿sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué te has confundido? Porque esto nos han metido, estas son unidades no cristianas. Claro, Esta, sería una fuerza por pulgada cuadrada, ¿no? exactamente, esta es no cristiana. Esta es pound square inch. O sea, libras por pulgada cuadrado. ¿Ok? Entonces, libra es la unidad de fuerza que tiene en el sistema británico y la pulgada cuadrada, bueno, en vez de estar, por eso como decimos nosotros, en kilogramos por centímetro cuadrado, está en libras por pulgada cuadrada. Pero no importa eso. Lo que importa es que yo sé cuánto vale la presión que yo le estoy poniendo. Les cuento que la presión de la atmósfera nuestra en el aire es de 14,7 psi, para que tengan una referencia. Entonces, ¿cuánto es la presión que le estamos poniendo a la rueda? De 30, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo funciona esa presión? Bueno, porque yo tengo acá, lo voy llenando de aire a mi cámara, o a cubierta, porque ya no vienen con cámara las ruedas. La lleno, la lleno, la lleno, la lleno. ¿Y qué sucede? Las partículas hacen fuerza golpeando contra las paredes, y eso es lo que yo leo con mi manómetro, la presión que están haciendo las partículas sobre las paredes. Obviamente la pared tiene que tener resistencia para que aguante toda la presión que le están haciendo los gases. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, profe. Entonces, es en la misma situación que está claro que si vos la presión aumenta mucho, vas a poder romper esa cubierta, esa cámara, depende de lo que tengas. Pero eso para ustedes no es nada raro porque está asociado a la resistencia del material. Cuando vos empezás a inflar un globo, si este es un globito, lo empezás a inflar, bueno, tiene poco aire, tiene cierta presión, pero si lo va en la medida que lo vas inflando cada vez más, ¿sí? Lo vas haciendo cada vez más grande, o lo inflas más,
llega un momento en que, ¿qué sucede? La Explota. presión, ¿qué va a suceder? Explota. Explota. Claro, pero ¿por qué explota el globo? Porque hay demasiada presión en la esfera. Se Sí, comprime es tanto que explota. exacto, pero ¿a quién has vencido? La A la pregunta es ¿a quién has resistencia vencido? del globo. Exacto. La goma con que está hecha el globo, el látex tiene una resistencia que es superada por la presión de, esto se va expandiendo, entonces la goma se va estirando, y bueno, tiene un límite de tracción donde se rompe, finalmente se rompe, ¿sí? Se va traccionando la goma porque se va expandiendo el globo, y en definitiva en un momento dado supero el límite, la resistencia límite, la supero y entonces se rompe el globo. Esa sería la situación de la presión. Entonces, ¿cómo funciona la presión dentro de un recipiente? Es a expensas de los golpes que tienen las moléculas, los choques que tienen las moléculas con las paredes. Y obviamente las paredes tienen que tener la capacidad para la resistencia, para soportar esos choques, y allí, si no, se me va a romper el recipiente, ¿sí? Que queda claro con el globo. Bien, esto ya está también otro concepto. A bajas presiones las moléculas están separadas entre sí por muy grandes distancias con relación al tamaño. Esto en general va a ser así. A bajas presiones y altas temperaturas el volumen total de las moléculas es despreciable también frente al volumen total del recipiente. El estado de una cierta cantidad de gas queda definido por 3 variables. Esto es muy importante, que son las variables de estado: temperatura, presión y volumen. Ya vamos a ver qué es eso. Y están relacionadas entre sí como que el volumen es una función de la temperatura y la presión. Siempre esto referido a una cierta cantidad de gas. Vamos por parte. A bajas presiones las moléculas están separadas entre sí por enormes distancias de su tamaño. No hay drama. Bajas presiones. Hagan de cuenta, ahora estoy hablando de una garrafita, ¿sí? Tengo una garrafa. Todos conocen una garrafa, ¿no es cierto? Y yo creo que todos conocen la garrafa. Todos han entrado alguna vez a un hospital, a un sanatorio y han visto un tubo de oxígeno, ¿o no? Sí. Sí, profesor. Y si no, conocen las garrafas de gas. Bueno, pero les digo por qué el tubo de oxígeno, porque acá arriba el tubo de oxígeno tiene un manómetro que me va indicando la presión, ¿sí? Entonces vos ahí lees que tiene una cierta presión. Bueno, te dice que cuando la presión es baja, las moléculas están muy distanciadas y obviamente tengo poca interacción entre ellas. Ese es el primer concepto que hemos dicho acá. A bajas presiones las moléculas están muy separadas entre sí por enormes distancias, pero ¿a qué se refiere con muy separadas? Se refiere a que si este es el tamaño de la molécula, no está separada 1 metro ni 2 metros. El tamaño de la molécula es ni este puntito, no sé si lo llegan a ver al punto en la presentación, ni ese punto con relación a la distancia que se encuentra la otra molécula. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esta distancia entre las moléculas con relación al tamaño de la molécula, al diámetro de la molécula, le llamemos D al diámetro de la molécula, por ejemplo, le pongamos D mayúscula, el diámetro de la molécula que se llama el diámetro de la molécula. Ese diámetro de la molécula es, pero mucho, 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 mucho menor que la distancia entre las moléculas. ¿Se entendió la idea? También les puedo asegurar, o podemos asegurar, que en ese recipiente, si yo a todas las moléculas las junto, las amontono, digamos, ponémelas todas en un rincón, te van a ocupar este volumen. Apretarlas a todas, transformarlas en líquido. Bueno, ahí está. ¿Cuánto ocupa? 0,00001% del volumen de todo el recipiente. ¿Se entiende la idea? Si yo las amontono. Sí, se entiende. Eso es lo que se refiere acá, a altas presiones y bajas temperaturas, el volumen total de las moléculas, es despreciable frente al volumen total. Finalmente me dice que el estado de una cierta cantidad de gas queda definido por las variables de estado. Vamos a ver qué es eso. El estado, vamos a definir primero qué son las variables de estado, que es lo más importante, porque son las variables con las que vamos a trabajar en nuestras leyes de la física y en nuestras ecuaciones. Entonces,
¿cuáles son las variables de estado? Bueno, son la temperatura y el volumen. Entonces, variables de estado. Esto es algo importante. ¿Cuáles son las variables de estado y por qué se llaman variables de estado? Variables de estado, ¿por qué creen que se llaman variables de estado? Porque definen el estado. Tan simple como eso, en que se encuentra ese gas. Encuentra la sustancia. Entonces, ¿cómo sabés vos cuáles son las variables de estado? La presión, la temperatura y el volumen. Si yo fijo presión y temperatura, el volumen va a quedar determinado. Si fijo temperatura y volumen, la presión va a quedar determinada. Si fijo la temperatura y la presión, el volumen va a quedar determinado. Es decir, yo no puedo jugar con estas variables como se me antoje. Yo lo que te voy a decir es, mira, una determinada sustancia ocupa un cierto volumen a una cierta presión y a una cierta temperatura. ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Cuál es el estado de una sustancia? Y se puede aplicar para estado líquido, sólido o gaseoso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, profe. Entonces, vos al estado de una sustancia vas a decir, che, si yo tengo acero para la temperatura de 10 grados centígrados bajo una presión de una atmósfera, ¿qué volumen ocupa? Bueno, ahí tenés las variables de estado. O sea, es sólido, ocupa un volumen tanto. Ah, pero si yo aumento la temperatura ya es líquido. Ajá, sí, puede ser. Y cambió la temperatura, cambió el volumen, bueno, ya veremos. No sé si se entiende. ¿Lo entienden a la idea? Entonces, vos generalmente vas a decir siempre el volumen va a ser una función de la presión y la temperatura. Entonces, variables de estado porque definen el estado en que se encuentra una sustancia. ¿Cuáles son? Presión, temperatura y volumen. Acá voy a hacer una digresión y la temperatura de ahora en más, por más que el dato te lo dé en grados centígrados, la temperatura, ¿está claro? ¿Saben lo que era un grado Kelvin, chicos? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Alguno se acuerda o sabe de la secundaria? ¿Algo? Sí. ¿Saben en qué? Profe. A ver, ¿en qué miden la temperatura, chicos? ¿En qué? Sí, Se lo escucha mal. Por escucho. ahí. Sí, se lo escucha mal. Va, no sé si a mí, el internet es mío. Ah, ¿me están escuchando mal? Por momento. Por ¿Me rato están se escuchando? trabó. Sí, Bueno, a de ver, momento repito lo la escucho medio pregunta. cortado. Ok. Estoy teniendo problemas, me parece, con el internet. Yo no tengo muy buen internet. La temperatura. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Puede ser? En un rato vamos a hacer cortes. La Sí, profe. temperatura, ¿en qué unidades se mide? ¿En qué unidades se mide? Kelvin. Bueno, Kelvin es una, pero la más común de ¿Grados Celsius? los grados centígrados. Celsius. Los grados centígrados o grados Celsius es lo más común que tenemos. Ahora, yo les estoy diciendo que para nuestros problemas y en todo el tratamiento que tenga en estado gaseoso me conviene trabajar la temperatura en grados Kelvin, que no hace falta poner el cerito arriba. Así la K sola ya indica grados Kelvin. ¿Cómo paso, por ejemplo, 20 grados centígrados a grados Kelvin? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le sumo ¿Se 273. acuerdan? Exactamente, hay que sumar 273, entonces me queda 293 Kelvin. Es muy fácil trabajar con grados Kelvin porque simplemente le tengo que sumar 273 a los grados centígrados. Ahora bien, en las unidades no cristianas van a tener grados Fahrenheit y grados Rankine, ¿sí? O sea, ahí van a tener que ver cómo hacen también la transformación en las unidades del sistema británico. Después también lo que van a tener que aprender es, si yo tengo una temperatura negativa, por ejemplo, de menos 10 grados centígrados, nunca en Kelvin vas a tener una temperatura negativa, porque el cero absoluto es la menor temperatura que puede tener
cualquier sustancia en el universo. Es la menor temperatura que se puede alcanzar en el universo, es el 0 Kelvin. O sea, increíblemente, para valores superiores yo puedo tener temperaturas de 100, de 200, 3000 grados centígrados, pero, y el Sol ni hablar, hasta no sé cuántos millones de grados centígrados, cuántos miles de grados centígrados, y en grados Kelvin la menor temperatura es menos 273 grados centígrados, que equivale a 0 Kelvin. O sea, no hay temperatura negativa, ¿sí? No existe en el universo la temperatura menor que el 0 Kelvin. No hay temperatura en el universo menor a menos 273 grados. Bueno, con esto les quería decir que, por ejemplo, menos 10 grados centígrados va a ser 263 Kelvin. O sea, nunca en Kelvin, nunca va a haber, no hay, entonces en Kelvin no hay negativos. ¿Sí? Eso es importante. No hay negativo. No hay. No hay temperaturas negativas en Kelvin. Bien, ahora vamos a ver el concepto de la presión a orden. Chicos, ¿vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. ¿Vamos bien hasta acá con la clase? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe. A ver, le pregunto a Franco Maidana, ¿qué conoces de la presión atmosférica? ¿Qué te sugiere, Franco, la presión atmosférica? Franco. Siéndole honesto, profesor, no mucho. O sea, No mucho. Bien, bien. Esa es la respuesta que espero que me digas. Si no lo conoces, no tenés cómo saber qué es la presión atmosférica. A ver, Jeremías, otras veces, alguna vez creo que has contestado algo. ¿Qué es la presión atmosférica para vos? Es la fuerza que ejerce el aire sobre nosotros. Sí, muy bien. Bien, me gusta. Pero vamos un poquito más específico. A ver, Jessica. A ver. Jessica. No estamos. Bueno, a ver, voy a tomar el concepto que ha dicho Jeremías, ¿era? No me acuerdo ya. Se me fue el nombre. Sí, profe. Que era Jeremías. Sí. A ver, Jeremías acaba de decir que la presión atmosférica es la presión que ejerce, has dicho, el aire arriba, sobre nosotros, más o menos, ¿sí? Bien. Yo lo que voy a dibujar acá es la Tierra. Esta es la Tierra, ¿sí? Y acá estamos parados nosotros, en la Tierra. Vamos a hacer un hombre un poco grande, por supuesto, para que se distinga, ¿sí? Ese es un hombrecito. Bien, bueno, ¿de dónde surge este concepto de la presión atmosférica? Según lo que dice Jeremías, es la presión de la columna de aire. Ustedes saben que la Tierra atrae, todos sabemos, con la fuerza de la gravedad a todos los objetos que tienen una masa, y yo digo, mira, el peso vale la masa por la gravedad. ¿Qué es la masa? Es la masa que tiene mi cuerpo, la cantidad de materia. Entonces lo mismo el peso de una naranja que una manzana, que una batata, que un zapallo, no, porque cambia la masa. No es el mismo mi peso probablemente que el peso de Jeremías, que debe ser bastante más flaquito que yo. Entonces, ¿qué pasa, Jeremías? ¿Cuánto pesás? Sí. 70. ¿60? Está loco. Ah, 70. 70, digo, es un palo. 70, bueno, está bien. 70, muy bien. Yo ya te llevo varios kilos y varios años. Bueno, alrededor de la Tierra hay... ¿Qué cosa está alrededor nuestro, chicos? ¿La qué? Atmósfera. La atmósfera. ¿Y qué es la Atmósfera. atmósfera? ¿Qué hay después de la atmósfera? ¿Qué hay acá? Acá está la Luna.
La- Es lo que nos separa, digamos, del universo, de lo que será el espacio. Bueno, O sea, un poco extraño, un poco, yo te voy a decir lo que es. Nosotros, todos los planetas, todo lo que está en el universo anda circulando y no hay nada. O sea, acá, entre la Luna y la Tierra no hay nada. Es como una capa de gas, Eso se llama vacío. Vacío. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? que es como una capa de gas, la atmósfera, digo. claro, que envuelve la... Claro. Es como, mirá, si lo querés ver, es como si fuera, bueno, ya que está justo acá el dibujo, se me ocurrió, esto es como un huevo, esta es la yema y acá está la clara alrededor, ¿sí? Después viene, abrir una cascarita y después no hay nada, no hay nada. O sea, lo que quiero que entiendan que acá no hay materia. Entonces, cuando sale una nave espacial, cuando sale un cohete, por ejemplo, no sé cuál es el último que ha salido, el Challenger, no sé cuál es el que ha salido, cuando sale, cuando atraviesa y el tipo empieza a navegar por acá, ¿sí? Bueno, yo estoy tratando de hacer algo que se parezca a una nave espacial y creo que voy a tener que volver al dibujo de la primaria. Bueno, cuando la nave espacial ya atravesó la capa esta que decimos la clara, esa que conformaba la atmósfera, se mueve sin nada alrededor. Nada lo frena, no hay material, no choca con nada, no hay ¿Hay vacío? materia. Exactamente, es lo que vos dirías que es vacío, no hay materia. ¿Se entendió? Sí. Sí, De profesor. hecho, seguramente, a ver, Lucas Vivanco, ¿has visto alguna película de la atmósfera? ¿Has visto Gravedad Cero, Lucas? No, profe. Gravity, la película esa de Sandra Bullock, ¿no la has visto? Digo porque es más, pero sí has visto alguna película del... ¿Has visto alguna película del... Sí, pero esa en específico no. ¿Ah? Esa en específico no. No te estoy haciendo preguntas de física, te estoy hablando de la película. ¿La has visto? ¿Has visto alguna película del espacio? Sí. Bueno, ¿has visto cuando se sale el astronauta porque tiene un accidente o choca una pieza con otra? ¿Qué pasa con el astronauta? Sale disparado. Sale disparado, en realidad ni siquiera sale disparado, queda como flotando, ¿has visto? Claro. Claro, pero ¿qué pasa? Si yo te doy un tincazo como astronauta, vos sos acá un astronauta, estás acá, estás con la manguerita a la nave espacial, y yo te doy un tincazo a vos, o para lo que fuere, te vas. Supongo que te doy un empujoncito mínimo, una fuerza F mínima. Te Levita. vas. Chao. Y se va No, para nada lo atrae, no hay ninguna fuerza gravitatoria que actúe sobre él y no hay materia alrededor que lo frene, no hay roce. ¿Por qué te crees que nosotros cuando vamos en la bicicleta o agarramos velocidad nos terminamos frenando en algún momento? Porque rozamos con toda la materia que tenemos alrededor. ¿Se entiende? Ese desdichado astronauta que se le corta acá la cinta, la línea de vida que tiene, la línea de vida no tiene nada que lo sujete y se va a mover indefinidamente, no hay nada que lo frene. Indefinidamente se mueve. ¿Se entiende lo que digo? No tiene freno. Sí. Por eso los tipos están con tanto cuidado cuando hacen cuando salen afuera de la nave, tienen tanto cuidado porque no hay roce. ¿Por qué? Porque no hay moléculas de nada. Entonces lo que quería todo esto que les estaba diciendo acá es para que entiendan que la Tierra está rodeada por la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es como la clara del huevo, tenemos como todo un medio acá que está lleno de partículas que son gaseosas y que es el aire. Es el gas. Ese gas que es el aire. Eso conforma la atmósfera. Ahora, a su vez, la atmósfera, por supuesto, no tiene la misma composición en todas las alturas y vos tenés estratosfera, litósfera, ionósfera, etc. Entonces, tampoco es que es tan parejito, pero bueno, a la altura mía, a la que yo me muevo,
¿sí? Porque ya los aviones andan a 10.000 metros de altura y a esa altura ya hay bastante menos oxígeno, ¿no? No sé si ustedes saben que las cabinas de los aviones están presurizadas. Sí, 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 sí. profe. Entonces, bueno, obviamente a medida que me voy alejando de la Tierra, si la Tierra es un gran atractor de masa, ¿por qué creen que la Tierra está rodeada de aire? Porque la atrae a todas esas partículas, las atrae hacia ella. Pero ya llega un momento que ya la fuerza de atracción es tan poca que ya las partículas, algunas se perderán por ahí, se irán por ahí, pero ya la densidad es cada vez mucho menor, y ya después no hay partículas. Y ahí tenés el vacío que estábamos diciendo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, lo que dijo Jeremías hace un rato, él decía, mirá, yo creo que la presión atmosférica, esta columna de aire que tengo encima, que yo no la veo, la voy a dibujar como un cilindro, arriba mío tengo un peso. Cuando vos te metes en la pileta, ¿qué sentís? ¿Alguno se metió en una pileta alguna vez al fondo? Justo se le corta un poco, profe. Sí, profe. Siente presión. Bien. Cuando vos te metes en una pileta sentís Los presión. ¿Por qué? oídos se revientan Los oídos se revientan. ¿Por qué se te revienta el oído? Por el agua. por la presión que ejerce el agua sobre mí. Tengo que ejercer el agua. La columna de agua que tengo encima Porque ejerce mucha presión el sobre agua mí. te hace Sería. presión. Exactamente. La columna de agua que vos tenés en una pileta, vos te metés en la pileta acá abajo, estás nadando, y todo el agua que tenés arriba te está haciendo una presión, porque es un peso. Todo esto es peso que yo tengo encima. Lo divido en mi área corporal y la presión que yo tengo sobre mi cuerpo. Bueno, esa es la presión atmosférica, es el peso de la columna de aire que yo tengo encima mío. Esa columna es lo que va a ejercer la presión atmosférica. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta a Lucas Suárez. Lucas, ¿estás? Lucas, ¿estás? No está Lucas. A mi profesor, a Lucas Pérez. No, Suárez he dicho yo. Creo que hay otro. ¿Sos vos? No, hay otro. No, no, es otro. Es otro. Bueno, Lucas Suárez no está. A ver, Lucía Rojas. ¿Estás, Lucía? Esto que estoy dibujando acá es una montaña. Lucía, ¿no estás? Lucía Santolaya. Sí, profe, dijo por el chat. Bien. Bueno, abran el micrófono. Abran el micrófono, que es más fácil. A ver, Lucía. Chicos, yo tengo que estar viendo el celular y me resulta tremendamente complicado tratar de manejar todos los recursos. A ver, Lucía. ¿Qué Lucía, profe? Pues ya me está contestando Lucía Rojas. No sé, la que hable, porque en el chat me cuesta mucho más seguir. No sé, la que pueda hablar. Lucía, comenzás a subir esta montaña. Esta sos vos subiendo la montaña, ¿sí? Subís la montaña y llegás acá a la cumbre. Entonces acá estás en la cumbre, ¿sí? Estás disfrutando del paisaje, mirando el horizonte, lo lindo que se ven todas las montañas que tenés alrededor. A ver, Lucía, ¿qué pasa con la presión atmosférica ahí en esa montaña? ¿Qué pensás? Lucía. Aumenta. Aumenta, bien. Eso es lo que yo lógicamente pensaría, porque digo, mirá, si yo tengo una columna de aire y me voy, cada vez voy a tener más presión. Bueno, ahora te voy a hacer que pienses lo siguiente. ¿Cómo es la columna de aire? Acá la tenés a la columna de aire y vos estás acá parado en la superficie, acá estamos en San Miguel de Tucumán. Y ahora a la tarde te has ido a Tafí del Valle y Tafí del Valle está acá, está más alto. ¿Cómo es la columna que vos tenés? La altura de la columna que tenés en Tucumán respecto a la que tenés en Tafí del Valle, ¿cómo es? ¿Más grande o más chica? Más grande. ¿La que tenés en dónde? Abajo de Tafí.
Bien, y entonces, ¿qué pensás? ¿Quién ejerce más presión? ¿La que tenés en San Miguel de Tucumán o la que tenés en Tafí del Valle? En Tafí. Está Pero más sí, comprimida el no, aire. no, bueno, ahí está, eso es lo que quiero que penses. ¿La columna que vos tenés arriba es más grande o más chica? Más chica. Y entonces si tengo menos aire arriba mío es como cuando vos subís en la pileta, cada vez tengo menos agua. ¿Cómo es la presión a medida que salís? Que Ah, vas a salir? menor. Exacto, ¿lo has entendido? Sí. O sea, la presión depende de la columna. Cuanto más alta sea la columna, más presión voy a tener. Si estoy abajo, tengo más presión que arriba. Entonces, por eso, Lucía, cuando vos te subís a un avión, el avión que anda a 10.000 metros de altura, normalmente, tiene que estar presurizado porque si no te van a doler los oídos por la falta de presión. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Profe, Sí. esto no es lo mismo que cuando la gente que hace montañismo cuando suben las montañas, que sí o sí tienen que ir con otro equipo para poder seguir subiendo por la falta de oxígeno que tiene, ¿no? Exactamente. Le falta oxígeno y tienen problemas por falta de oxígeno y por falta de presión, porque tienen poca presión, pero en realidad lo que más les joroba es la falta de oxígeno, porque cada vez tengo menos cantidad de oxígeno a medida que me voy hacia arriba. Porque eso es lo que yo les decía, las capas de la atmósfera no son iguales. No es que en la primera capa tengo más oxígeno, arriba tengo menos y cada vez tengo menos. ¿Se entiende esto? A medida que te vas alejando de la Tierra, de la superficie de la Tierra, cada vez es menos concentrado el aire. ¿Lo entendés? Sí, profe. Bien, entonces si voy en un avión que voy a 10.000 metros de altura, a 10.000 metros, entonces a 10.000 metros de altura ya la presión va a ser mucho menor, va a tener menos concentración de oxígeno y bueno, chao. Por eso necesitas que el avión esté presurizado. Bueno, ¿han entendido el concepto de la presión atmosférica, chicos? Sí, profe, se entendió. Bien. Esto les va a servir para física y para todo lo que ustedes tengan que estudiar como ingenieros. El concepto de presión es fundamental. Bien, entonces, lo que ha hecho el amigo Torricelli. Dice, bueno, mira, yo lo que quiero hacer es determinar cuánto vale la presión atmosférica. Y entonces implementó el barómetro. ¿Qué es un barómetro? Eso es lo primero. Un barómetro es un instrumento de medición. ¿Y cuál es la diferencia con un manómetro? El manómetro, yo les decía a ustedes que era para medir presión, y me decían, che, ¿por qué no medís presión con un barómetro, con un manómetro, la presión atmosférica? No, porque el instrumento que mide presión atmosférica se llama barómetro. ¿Se entendió? Sí. El otro mide fluidos, ¿no? No, los dos miden gases, miden fluidos, todo. Lo que pasa es que el barómetro mide solo presión atmosférica. El manómetro te puede medir aire, líquido, lo que sea, la presión de cualquier fluido. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Además, el manómetro siempre te mide la presión respecto de la presión atmosférica, hace una diferencia. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, cuando vos decías que al auto, cuando yo te decía vos le pones 30, que le estás poniendo 30 PSI, le estás poniendo 30 más la de afuera que vale 14. O sea, en realidad tu cámara tiene 47,1. ¿Se entendió? Bueno, ¿cómo funciona un barómetro? Fíjense, acá tienen el esquema. Pongo un tubito invertido de líquido de mercurio que me va... pongo un tubito invertido de mercurio y hago la siguiente experiencia. Ustedes saben que la columna de líquido, cuando estoy a las mismas alturas, tengo las mismas presiones. Esto es un poquito un concepto de hidrostática, que lo tendrían que tener ya de física. No me puedo detener tanto, porque la verdad que me estoy deteniendo mucho con toda esta cuestión de la presión, pero bueno, quiero que les quede claro, porque es algo que, más allá de la química, lo van a volver a ver en física, o tal vez no sé si lo vean con tanto detalle, y es un tema muy importante para los ingenieros mecánicos más todavía. El concepto de presión, fíjense, yo tengo un recipiente lleno de líquido, lleno de mercurio.
y lo lleno un tubo de mercurio y lo invierto. ¿Alguna vez han hecho esto? ¿Han puesto invertido un tubito de agua en un vaso de agua? Saquen una virome, llenenla de agua y pónganla invertida en el agua. Obviamente tapándola acá arriba, ¿no? ¿Se entiende? No es que se mantiene un tiempito digamos así, como congelado y después cuando vuelve a estar, digamos, con la presión se baja. Sí, pero no está congelado, ¿no? No está congelado. Esto es todo líquido. Esto es todo líquido. Líquido, 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 líquido. No tenés que dejarla abierta la virome, la tenés que tener tapada. La llenás aspira una pajita de agua. Tapala y ponela arriba de un vaso. Vas a ver que el agua no cae el jugo, ¿sí? Sí, profe. Eso tiene una cierta altura. Ahora, vos decís, pero ¿cuál es la altura que va a llegar? Esa es la pregunta que vos tendrías que decir. Y bueno, no sé. Yo sé que en un líquido, la presión en el líquido, esto sí es importante, si estoy a la misma altura, vale lo mismo. Entonces, el líquido que está acá tiene la misma presión que el líquido que está acá. ¿Eso lo pueden entender? Sí. Entonces, si el líquido, ustedes se meten en una pileta, cuando se meten en la pileta, todos los puntos que están en el mismo plano de profundidad tienen la misma presión, ¿sí? Entonces, acá el líquido tiene una presión y acá tiene una presión. Bueno, fíjense, la presión que tiene el líquido acá sobre la superficie, ¿a qué está expuesta esta superficie? ¿A qué presión? ¿A la presión de quién? Atmosférica. Del aire. Exactamente, aquí está actuando la presión atmosférica. Y en este punto que tengo, bueno, tengo la presión que me ejerce toda esta columna de líquido. ¿Se entendió? Sí. Obviamente, esa columna de líquido vos la llenás y la dejás que se descargue. Esto lo tenés tapado acá. No necesariamente el tubo de vidrio tiene la misma altura que el líquido. ¿Se entiende lo que digo? Es como que vos llenás una pajita y el líquido baja hasta cierto punto. ¿Se entendió la idea? ¿Hasta dónde? Bueno, llega justo a una altura, acá, llega justo a una altura, de tal manera que la presión de la columna esa, de la columna de mercurio, que en este caso usamos mercurio, conocen el mercurio, todos conocen el mercurio, toda la presión de esa columna de mercurio debe igualar de este lado, como de este lado tengo la presión atmosférica, es como que la compensa. ¿Se entiende lo que digo? Si es más grande la presión atmosférica, la columna casi va a ser un poquito más alta. Y si la presión atmosférica es más baja, esta columna se va a venir para abajo. Entonces, como la presión atmosférica se modifica, porque ustedes saben que siempre nos dan la presión atmosférica y cambia, entonces la presión atmosférica la voy a poder calcular como la altura por ρ por G, ρGH es la presión de la columna. Rho sería la densidad. ¿Cómo? Rho es la densidad. Sí, densidad del mercurio, gravedad y altura del mercurio y la gravedad, ¿sí? Entonces, densidad del mercurio por G por H es la presión de la columna. Esto lo han visto en hidrostática, ya no puedo retroceder tanto para darles eso. Pero entonces, toda la presión que ejerce esta columna de líquido en este punto es igual a la presión de esto. Bueno, justo ese punto. Y ese punto que tiene la presión a otro lado, la presión atmosférica. Entonces, es un instrumento para medir la presión atmosférica. Entonces, lo que vio Torricelli, esa columna valía 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Y eso es lo que se conoce como la presión atmosférica normal. Una atmósfera o la presión que ejerce 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que vos tenés entonces, ¿sí? La presión del aire compensa a una columna de mercurio de 760 milímetros. ¿Se entendió la idea? Sí. Esto medido a nivel del mar, porque yo recién cuando le preguntaba a Lucía el tema de la montaña, por supuesto que cuando yo me voy con mi barómetro a la montaña, la presión del aire baja, 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 entonces ya en Tafí del Valle yo debo tener 740.
o 730, ¿entienden? Y si subo más arriba, si alguno de ustedes ha subido al Muñoz y bueno, o al Negrito, y bueno, será 720. Y así va bajando la presión a medida que yo me voy más arriba en la montaña, porque la presión de la columna de aire, la presión atmosférica, esta que tengo acá, la presión que ejerce la atmósfera, es cada vez menor. ¿Han entendido, chicos, cómo funciona el manómetro, el barómetro? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un manómetro. Un manómetro, podés usar el mismo sistema, acá tenés un gas encerrado y decís, bueno, la presión de toda esta columna de líquido acá, igual a la presión del gas que tengo aquí. Pero acá arriba tenés la presión atmosférica. Entonces tengo que sumar a la de la columna de líquido la presión atmosférica porque la tengo allí. Y la presión de la columna de líquido, que es la que ejerce toda esta columna de líquido, Profe. Se cortó. No se escucha. que si el gas está menor, Profe, se le corta el audio. Bastante. Profe, anda muy el trabado. manómetro que ok. Si la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, entonces esta columna se equipara para la derecha. Acá tiene los tres casos para que lo analicen. O sea, como que lo Por último, las unidades de presión. Profe, ¿Cómo? no le hemos escuchado nada después de las dos últimas diapositivas. ¿Han escuchado o no? no hemos escuchado. No, se ha grabado. No, profe, cortó el manómetro. Desde ahí hemos quedado ahí. Esto sí, el manómetro quedó claro. Eso sí. Ahí sí. El manómetro quedó claro. Barómetro, que mide la presión atmosférica. Barómetro es esto. Esto es barómetro. Mide presión atmosférica. Yo tengo una columna de mercurio que me equipara a la columna de aire que tengo del otro lado, por supuesto, y entonces la mido de esa manera. Y yo le decía que si me voy a la montaña, probablemente esta columna sea más chiquita y más porque la presión atmosférica cada vez va a ser menor a medida que me vaya a más altura. A nivel del mar, la presión atmosférica vale 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que verificó Torricelli, ¿sí? Ustedes que evalúen qué es el bar y qué es el pascal, porque ustedes ahora cuando les dan la presión atmosférica en el informativo les dan en hectopascales, ¿sí? Bien, un manómetro es un instrumento que me permite medir la presión de un gas confinado en algún lugar, en un recipiente. Entonces, ese gas lo conecto con este tubito acá y yo sé que la presión en este punto que ejerce el gas es la misma presión que tiene en todo el recinto. La presión del gas en ese punto es la misma que le tengo en este punto. Y en este punto la presión vale la presión que tengo acá arriba, que es la presión atmosférica, que la tengo ahí, más toda la presión que me ejerce esta columna de líquido. Por eso, la presión que vos tenés acá de este lado vale la presión atmosférica más la densidad más ρGH. Rho por G por H. Todo este lado, en el punto 1, es igual al punto 2. Y la presión de la derecha es la presión del gas. Entonces, igualás lo que tenés a la izquierda con lo que tenés a la derecha. Como 1, 2 es la presión del gas, y 1 era todo esto que tenía acá, que era presión atmosférica más ρGH, podés determinar de esa manera cuánto vale la presión del gas. Esa es la manera que vos, midiendo la altura acá, podés determinar cuánto vale la presión del gas. ¿Se entendió cómo funciona un manómetro diferencial?
Sí, profe. Bien. Finalmente, la presión de un gas, como les decía acá, puede ser mayor, acá en este caso es menor que la atmosférica, porque en este punto, que vos lo ves, la presión del gas, en la atmósfera se vino para acá y tiene que compensarla con esta altura. O sea, acá tengo que sumar presión del gas más la columna para compensar a la presión atmosférica. En este punto, la presión en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. 1 es igual a 2. Y en este caso, si me paro acá en el punto 1 y el punto 2, yo veo que la presión en 1 compensa toda esta columna más la presión atmosférica. O sea que necesariamente la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Se entendió? Compensa la presión atmosférica más, perdón, disculpen, la presión 1 es igual a la presión 2. Lo que digo es que la presión del gas, en este caso, es mayor que la presión atmosférica, porque tengo que usar una columna además más la atmosférica para sumar y hacerla igual a la presión del gas. Bien. Finalmente, y esto se los dejo para ustedes, que lo estudien, las unidades de presión son en Pascal en el sistema internacional, porque son los newtons sobre metro cuadrado, eso es el Pascal, ¿sí? Y la equivalencia acá la tienen abajo, ahí la tienen, esta equivalencia anótenla porque la van a usar mucho, esto anoten, una atmósfera es 760 milímetros, 760 torricelli, es lo mismo, es 1,01325 bar y vale 101,325 kilopascal, ¿sí? O sea, vale 101.325 pascales. O sea, el pascal es una unidad bastante chiquitita. O sea, la presión atmosférica que vale 760 milímetros de mercurio vale 101.325 pascales. Por eso se usa el kilopascal. Y ustedes escuchan que la presión atmosférica, cuando escuchan un informativo del clima, les dicen la presión atmosférica vale 900 no sé cuánto kilopascal o hectopascales, ¿sí? Eso escuchen alguna vez y van a entender entonces estas unidades que estoy hablando acá. Bien, esto lo vamos hasta acá llegamos, hasta las unidades de temperatura que también las conocen. Pero ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? Estaba terminando de copiar la... Puedo. Eso anoten porque es importante, digamos, las unidades son importantes. Listo, profe, gracias. ¿Ah? Listo, gracias. Ah, ok. Bien. Finalmente, las unidades de temperatura, lo que yo les decía, ustedes van a trabajar entre grados centígrados y Kelvin, ¿sí? Para trabajar, ya saben que lo que yo les decía, que la equivalencia a 0 grados centígrados le corresponde 273 Kelvin. A 0 Kelvin le corresponde menos 273 grados centígrados. Bueno, y eso es lo más importante. Y acá tienen, a la izquierda, tienen la equivalencia de los grados Fahrenheit con los grados centígrados, y acá abajo está escrito cómo hacer ese cálculo. Lo pueden hacer perfectamente, que es la temperatura en grados centígrados por 1,8 más 32. Es bastante sencilla, también con una reglita de 3 lo pueden sacar, ¿sí? Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit vale la temperatura en grados centígrados por 1,8 más 32. Multiplican la temperatura en grados centígrados por 1,8, le suman 32 y la tienen transformada la temperatura en Fahrenheit. Eso para cuando vean películas de los americanos, de los yanquis o de Inglaterra, donde les dan las temperaturas en Fahrenheit. Con esta conversión lo pueden pasar. Ponen la grados centígrados por 1,8 más 32. Si quieren hacer al revés, tienen que restar los Fahrenheit, grado en Fahrenheit menos 32, y dividirlo en 1,8 y van a tener la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando les digan que en Estados Unidos está haciendo 50 grados, tengan cuidado porque le están dando en grados Fahrenheit. Le restan 32 y lo dividen en 1,8 y es bastante baja la temperatura en realidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Bien. profe. Fíjense, 70 grados Fahrenheit son 20 grados centígrados, ¿sí? Hay bastante diferencia, que cuando
Cuando ellos están con 70 grados, están con temperaturas espectaculares, están a 20 grados. Bien, y ahí dejamos esto. Vamos a escapar acá. Hasta acá llegamos a la clase, hemos visto varias cosas. Dejamos acá la clase de la parte de grabación, digo. Ahora continúo reunido con ustedes unos minutos porque ya es extenso el video y creo que, aunque